si me preguntáis qué madera es la mejor para tallar, yo no me atrevería a decir. Si me dices, ¿cuál es la mejor para empezar, para aprender, para tal? Pues posiblemente la que hemos puesto aquí, el tilo. ¿Por qué? Porque es una madera blandita, es una madera que tiene un grano muy finito, que tiene una fibra muy recta, no suele tener tantos defectos como esta. Suele ser, o sea, hay piezas que son muy tal. Entonces, en ese sentido, pues sí. Claro, estéticamente, a lo mejor no, depende de lo que quieras hacer, a lo mejor no es la más adecuada. Entonces, si lo que estás buscando al final con la talla es un valor estético, pues igual no es la que más aporta para eso. Pero depende también lo que quieras hacer, ¿no? A veces una madera, el nogal, ¿no? Hablo del nogal, sillería gótica de catedrales y tal, ¿no? Es una madera con mucho carácter, te aparece esa veta negra, te aparece... No hablo del nogal americano, ¿eh? O sea, ahora cuando hablamos de mueble de nogal, lo identificamos con un mueble todo uniforme, oscuro y no sé qué. Eso es nogal americano, no es el nogal europeo tradicional. Claro, es una madera con mucho carácter, que le da mucho a tal, pero depende de lo que quieras hacer, ¿no? A lo mejor quieres hacer un dibujo geométrico muy detallista, muy tal, y se pierde completamente con esa veta, con ese cambio de tonos, ¿no? Entonces, yo soy muy partidario de probar todo. Yo, de hecho, cualquier madera que me cae en las manos, tengo que probarla, a ver qué tal funciona. El otro día me vinieron ahí con una poda de un aguacate. No había trabajado en... Pues mira, se trabajaba bastante bien. Blandita, tal, o sea, no, sí, sí, me sorprende, aunque... O sea, a veces descubres cosas así muy tal, ¿no? Pero bueno, o sea, que abiertos a posibilidades. Y, a ver, es lo que digo, hay maderas que son más fáciles de tallar que otras. Por las propiedades que tiene, por la dureza, el grano, el tal. Una propiedad muy importante, por ejemplo, hay maderas que tienden a desfibrarse muy fácilmente. Esas son malas para tallar en general. Sí, sí. Esas en general no son las mejores. No es cuestión de dureza o no dureza. O sea, coges, por ejemplo, maderas duras, el boj. ¿Hay por aquí boj? No, vale. Pues una madera muy dura, pero con el grano finísimo, con eso haces lo que quieras. Yo qué sé, granadillo, vamos a maderas más exóticas, más tal, muy duras, o sea, la densidad muy alta, tal, pero haces lo que quieras. O sea, el nivel de detalle que puedes sacarle, o sea, hay maderas que te condicionan la fibra. Mira, voy a aprovechar ya, estamos hablando de maderas, y voy a... Madera, no, no es madera, ¿no? Pero me sirve, el tema de las pajitas me sirve muy bien para explicar un poco la madera, ¿vale? Que es, o sea, es un poco además por donde quería empezar, ¿no? El material con el que vamos a trabajar es la madera. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es conocer qué es esto de la madera. La madera realmente son células como pajitas. Son muy dicho a lo bestia. Por aquí, ¿quién entiende mucho de maderas? Por ahí, me imagino, ¿no? A nivel técnico. No, ¿había algún ingeniero agrícola o forestal o cosas de esas que controle mucho de madera? Entonces me podía... Vale, o sea que me puedo inventar cosas tranquilamente que no me las vais a discutir. Genial. No, a ver, a nivel técnico a lo mejor hay palabras por ahí más raras, ¿no? Pero os lo voy a explicar así con mis palabras. La madera está hecha por células, o sea, es un elemento natural que tiene células, ¿no? Las células son de este estilo, son pajitas. Son células muy largas, huecas, y que, bueno, pues la función de estas pajitas pues es eso, que circule por y tal, ¿no? Dependiendo de la madera nos podemos encontrar que estas pajitas son más gordas o más finas, que son más largas o más cortas, que van muy rectitas o van retorcidas y entrelazadas entre sí, de muchas formas, ¿no? Bien, vamos a pensar un poquito cómo es un árbol. Mira, he traído un cacho así de madera. Cuando doy los cursos voy con tronco, pero aquí con una rodajita nos sirve muy bien para tal, ¿no? ¿Sabéis cómo crece un árbol? Va creciendo hacia afuera, ¿no? O sea, la madera más joven es la de fuera. Vale. Esta madera, o sea, la alimentación que tiene el árbol, la fotosíntesis que hace es coger del suelo minerales,
a través de la savia lo sube a las hojas, hace la fotosíntesis y vuelve para abajo y lo reparte y se alimenta el árbol, ¿no? Entonces, principalmente la savia circula por la parte central y por el exterior. Las células van creciendo hacia afuera y entonces la madera más joven es la de fuera. En principio, y dependiendo de especies de especies de árboles, esta madera puede haber una diferencia de dureza grandísima de fuera a adentro, ¿no? Hay maderas que no. Hay maderas en las que la parte de fuera hay que despreciarla porque es una madera que se deshace, que no vale para nada, ¿no? Hay gente que dice que no es madera. Bueno, eso ya... Igual que dicen que... O sea, la madera más vieja, que entonces es la de la parte central, tiene un proceso de lignificación, con lo cual se endurecen las paredes de las células estas, se hacen más rígidas, menos flexibles, circula, incluso se cierra, se compacta la pared y circula muy poquita savia por ellas, ¿no? Hay gente que dice que es madera muerta. Bueno, yo tampoco diría eso, ¿no? Pero sí que es verdad que la diferencia de dureza de la parte interna a la parte externa en muchas maderas es muy grande, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos del duramen y la albura. Si utilizáis otras palabras, yo creo que esas sí que son las técnicas, ¿no? Pero a veces por una zona o por otra estamos acostumbrados a hablar de una forma o de otra. Hay maderas en las que la albura hay que despreciarla, ¿no? O sea, yo qué sé. Castaño por aquí no se usa. Castaño. No es una zona de castaño. El castaño, por ejemplo, en Galicia es una madera que se usa mucho. Castaño, o sea, en Galicia, en Asturias, León, tal. Pero que conste que pasa lo mismo. Al final la madera allí la traen de Francia. O sea, mira que es buena zona de castaño, pero nos hemos dedicado al pino para hacer tableros, estos, y para el eucalipto para papel. Por ejemplo, hablo de esa madera porque el castaño allí tradicionalmente se usó mucho, siempre. Es una madera que resiste muchísimo, no es especialmente dura, pero aguanta mucho. No sé, tiene una composición que no le gusta... por aquí hay problemas con polillas, termitas, carcoma. Carcoma, por aquí. Uh-huh. Hay zonas que la termita ataca más, hay zonas que, dependiendo de la humedad, de la temperatura, tal, hay zonas que tal, ¿no? Pues por ejemplo, la carcoma al castaño en la albura se la come, pero en la parte interior imposible. Tiene como un ácido, no sé, es una composición que tiene, no es por la dureza, ¿no? Encina sí que hay por aquí. Encina. Sí. Vale. Sí. Vale, no hablo de la encina es un quercus, es un roble, al final, ¿no? Quizás de las maderas más duras que hay, ¿no? Así a nivel, bueno, ya de hablar que a nivel comercial, no sé, tampoco es que se use mucho, ¿no? Pues la termita, la carcoma le ataca, ¿no? O sea, no es cuestión de dureza. Sin embargo, al castaño, esa parte interna no. O el ciprés, tampoco es especialmente dura y va a ser una madera que no... Hay madera que le gusta más o menos, ¿no? Pero bueno, al final, tenemos el árbol, que es la base que vamos a tener para sacar la madera con la que trabajamos. Todos los defectos de la madera son lo que la hacen bonita realmente, ¿no? Podemos decir, ¿no? O sea, una madera... Bueno, a ver, joder, con artistas aquí a hablar de bonito y feo. qué atrevimiento. Me gusta meterme con los artistas, de vez en cuando puedo. Bueno, podemos discutir, ¿no? Vale. No, quiero decir, es que sí que es curioso. Por ejemplo, ahora mismo, cuando buscamos una tarima de madera buena, así, tal, o sea, vamos a partir ya de sintética, ¿no? Que es lo que más usamos. La madera o sea, la tarima sintética de calidad, más cara, tal, buscamos una madera que esté llena de nudos, de defectos, de cambios de color, de tal. O sea, intentamos que el plástico parezca madera, ¿no? Y sin embargo, cuando buscamos una madera de calidad, la más cara, la más cotizada, es la que no tiene defectos, lisos y tal. O sea, en esta parte del mundo, porque hay otras partes que no, buscamos el plástico que parezca madera y la madera que parezca plástico. Yo creo que es una influencia de Ikea, ¿no? Yo creo, diseñar. ¿Cómo? ¿Está cambiando? Sí. Ostras. Pero ahora llevamos ya unos años que la chapa ya no es que fuese lisa, sino que tenga hasta defecto como de golpes. Ajá.
Pero en madera natural. Está apreciando lo que es la chapa natural. Ajá. En el mueble al hacer primeras tapas frente de puertas o cajones. Sí, ya. Antes era totalmente lo que has dicho. O sea, Ahora está volviendo, joder, pues me alegro. para que la chapa fuese uniforme, lo que estamos hablando atrás. Y ahora, sin embargo, todo lo que son nudos, todo esto, es lo que se está ahora. Qué bueno. Ahora llevamos que todo eso se aprecia. Y que... Es más, os digo, o sea, con golpes y todo. O sea, decir, que tú pasas las manos y dices que antes tenía que estar como una patina, ahora la ves rugosa, o la ves que tiene un nudo como esto que está aquí, que está un poco aportillado y tal. Pero tú vas... Y la gente ya lo entiende, sobre todo, ya hablo ya del público. O sea, para sí. Sí, y eso también había que hacer taladritos para que parezca que tuviera carcoma y no sé qué. Sí. Y que pegaban con una cadena a una butaca. y que piensan IKEA de esa o lo están marcando ellos la tendencia esta de los defectos. No lo sé, pero tú te vas a IKEA y los ves también ya Sí. nudos y lo ves todo. Es que yo creo que es... No lo sé, estos son las modas, igual que las maderas, se pone una madera de boda y ya está. Sí, pero que, a ver, yo creo que IKEA a nivel de diseño, o sea, de calidad de mueble a lo mejor no, pero a nivel de diseño es el que marca en esta parte del mundo, ¿no? La tendencia del mueble. O sea, van todos detrás. Luego lo harás de madera maciza, de más calidad, con más tal, pero al final yo creo que sí que... Pero que conste que es una cosa de esta parte del mundo, ¿eh? O sea, tú vas a los Emiratos Árabes o tal, vas a Rusia, a China, Japón, o sea, son incluso Sudamérica, bueno, ya están entrando con nuestro sistema, pero que son formas de verlo, ¿no? Pero bueno, de una forma o de otra, tenemos que trabajar con este material. Entonces, ¿qué nos encontramos en la madera? Todo esto me interesa porque al final, o sea, yo lo que os quiero enseñar sobre todo en este curso es la técnica, ¿no? Entonces, para trabajar bien con técnica hay que entender el material, hay que entender la herramienta y ver cómo lo trabajamos, ¿no? Entonces me interesa mucho esta primera parte un poquito más teórica de, bueno, algunos ya sabéis de lo que hablo, pero el que ande más perdido me parece muy interesante que se entienda, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos en la madera? Pues ya os he hablado de que hay unas partes más duras que otras. Todo eso son problemas a la hora de trabajarlo, ¿no? O sea, tú puedes trabajar un material muy duro, puedes trabajar la piedra. Bueno, los puristas de la piedra me dirán que también tienen beta y que no sé qué, ¿no? A ver, sí que es verdad. Hay piedras que, pues la pizarra o tal, está muy marcado, pero yo qué sé. Sí, vale, que todo tiene beta. Hasta el alabastro. ¿Quién trabajó con alabastro? Me decís por aquí. Tal. Sí que tiene cierta beta. Algo trabajé con piedra también. O sea, conozco el material. Pero no es comparable la diferencia. Es un material mucho más homogéneo. Te permite trabajarlo casi en cualquier dirección. Bueno, con sus matices, ¿no? En la madera no. La madera nos encontramos una irregularidad muy grande. Hablamos de lo que he dicho. Albura, duramen. Parte más blandita, parte más dura. Estéticamente a veces también nos afecta, porque a veces tiene un cambio de color muy exagerado, como es el caso, ¿no? Mira esa mesita también, ¿no? Esa parte más clarita, más tal. Eso me parece madera de Amber o Suar, ¿puede ser? Eso es ¿Chino? Ya, seguro. viene de China, entonces eran madera. Es que estos chinos compran por todos los lados y luego lo distribuyen, ¿eh? Los chinos compran por todos los lados y luego lo distribuyen. A mí me parece, si es la que creo, es de Venezuela, o de la parte esta de Sudamérica, la procedencia. Pero que se hacen unas mesas gigantes, una sección... y además se talla bien, ¿eh? Que parece una madera así muy irregular, muy tal. Tengo alguna pieza tallada con eso. Se consiguen secciones muy grandes. Pero ya me... Sí, ya le he visto un poquito. ¿No tiene máquina? Dices, los ensambles sí se han hecho a mano, ¿no? ¿Me quieres decir? Se ha lijado, se ha cepillado con cepilladora, con cepillo manual y no sé qué, sí. Ah, que ha venido directamente la mesa de sí. Importada y entonces lo que hemos hecho es hacerle los ensayos.
Va. Entonces, sí, es que creo que hay un mercado ahí de China y tal, de comprar maderas de todo el mundo, impresionante, ¿eh? Porque ellos realmente no tienen una explotación forestal. Ajá. Claro, sí, sí, esta es una madera que, pues eso, tiene unas diferencias. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, no, no. Sí, es verdad que las culturas orientales se han preocupado de conservar un poco la tradición y eso mucho más que aquí, ¿no? Aquí se ha perdido completamente. Sí, 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 sí. Pero que tradicionalmente España, joder, no, ves trabajos estos japoneses, chinos y te quedas así, coño, vete a ver un retablo gótico en España, las policromías, el trabajo que tenía, o sea, no tiene nada que envidiarles a ellos. Y aquí lo hemos perdido completamente, pero allí sí que se han preocupado de conservar, lo consideran un patrimonio, no como aquí. Bien, tenemos el arbolito. ¿Qué más tienen los árboles? Los anillos de crecimiento, ¿no? ¿Eso qué es? Con eso podemos saber la antigüedad del árbol, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se producen los anillos? Los árboles eh, están creciendo cuando tienen condiciones óptimas de crecimiento, por temperatura, o sea, la fotosíntesis. ¿Por qué se produce? Sobre todo por los ultravioletas, ¿no? Necesita coger los minerales, va a las hojas y allí hace la fotosíntesis con tal. Entonces, cuando los días son más largos, cuando la temperatura es más agradable, cuando tal, pues el árbol crece con más alegría. Cuando llega el otoño, se acortan mucho los días, las condiciones climáticas son peores o tal, pues el árbol deja de crecer, o sea, paraliza mucho su crecimiento. Y normalmente, lo podemos ver aquí en el pino, bueno, no es un corte limpio, pero vemos que hay unas zonas de un crecimiento más clarito, que es el crecimiento de primavera a verano, y luego un crecimiento mucho más lento y que produce una madera más dura, que es el crecimiento que hace en otoño e invierno, ¿no? Hay árboles que incluso se les caen las hojas, ¿no? Muchos árboles, los de hoja caduca, pues se les caen las hojas, con lo cual ahí prácticamente se detiene el crecimiento, ¿no? Hay árboles que crecen, ahí ya vamos, dependiendo de dónde crezca el árbol, pues claro, si vas a una zona tropical están creciendo continuamente y apenas hay diferencia entre el otoño y la primavera. Y digo lo mismo, el mismo pino que puede estar creciendo en Galicia o en Soria, o aquí, pues la misma especie de pino, cuando ves la madera es bastante distinta de una a otra, ¿no? Entonces, eso nuevo que nos aparece. Nos aparecen zonas, aparte que estéticamente a veces condicionan, zonas claras y zonas oscuras, pero sobre todo a nivel de trabajar la madera con métodos tradicionales, con gubia, nos vamos a encontrar una zona muy dura, o sea, mucho más dura que la otra. Quiero decir, a veces es 2 o 3 veces más dura. ¿Qué significa esto? Que cuando estás trabajando con la herramienta, estás haciendo una fuerza, estás a mano, golpeando tal, y de repente se te descontrola, porque tiene una diferencia de dureza importante, ¿no? Vale, ¿qué más cosas nos encontramos? Los nudos. ¿Qué es esto de los nudos? Bueno, pues teníamos el arbolito con las células que van creciendo, 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 y de repente, pues pum, 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 nos aparece una rama. Esta rama va creciendo y va creciendo como un arbolito más, digamos, como el mismo árbol. Va ensanchándose radialmente hacia afuera, va creando radios, tal. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? Pues que a la hora de cortar la madera, nos aparece así, ¿no? Si aquí venían todas las células, de repente aquí, traca. ¿Qué va a suponer esto? Pues que en vez de tener, por una parte, teníamos todas las células colocaditas en un sentido, de repente, se nos cruzan. La forma de trabajarlo va a ser distinta. Y además las ramas, normalmente, el árbol está creciendo así, aguanta el peso del árbol, el viento, la copa, tal. Pero de repente una rama que nos sale aquí, la forma de trabajar es completamente distinta. Esto va mucho a compresión, aquí nos aparte una flexión muy fuerte. Entonces, claro, para aguantar su propio peso solamente, tiene mucha más tensión, con lo cual le obliga a hacer una madera mucho más densa, más fuerte, ¿no? Entonces nos aparecen, aparte del cambio de fibra, una madera bastante más dura, ¿no?
Esto además, a veces estos nudos, si cuando cortamos la madera, ahora hablamos un poquito de cómo cortar la madera, si cuando cortamos la madera está la rama viva, está perfectamente integrada porque va creciendo, las células se van unificando. Pero a veces, aquí hay un pequeño defecto, mirad a ver si encontráis así un nudo feo. Algún nudo, este es un poquito feo, pero a veces aparece alguno más... Mira, este es genial. ¿Veis este nudo? ¿Qué nos ha pasado aquí? Pues que estas ramitas a veces se rompen solas, pues por animales, por viento, por otro tal, por la causa que sea. Tiene su corteza y tiene todo. Entonces, esta rama muere, deja de crecer, pero el árbol sigue creciendo. Entonces absorbe, acaba integrándolo dentro del árbol. ¿Esto qué es lo que nos hace? Pues que al final esté rodeado, que sea madera que muchas veces ha podrido, que tiene corteza, que tiene tal. Entonces nos salen estos nudos feos, nudos saltadizos, que se separan fácilmente, ¿no? A nivel de mueble, por ejemplo, pues un nudo que está integrado en la madera no supone ningún problema. Bueno, alguno, pero que es una madera sana, buena y que no te da ningún problema. Pero si te aparece un nudo de estos saltadizos, un nudo muerto, sí que es un problema. Normalmente pues se elimina, se rellena con lo que sea. Sí. Va fuera. Bueno, ahora se está poniendo de moda. Sí, no, está claro. Sí, no. Eso no lo puedes. No lo puedes dejar. De hecho, si os. Sí, nada. Sí, justo. Si os fijáis en estos. Esto a lo mejor hasta viene de tablero, no lo sé, igual han cortado un tablero. Estos nudos un poco feos que nos aparecen los rellenan, ¿no? Aquí le meten. Sí, si son grandes, sí, pero yo estoy diciendo Sí. defectos pequeños de nudos y cosas, si se rellenan, Sí. y se lacra. Hombre, un nudo tan grande, no, o sea, eso ya si se va, eso se desecha. Ah, claro, sí, no, eso está claro. Pero bueno, que lo que decimos, pero en una tarima esto se valora. Que tenga este defecto y el agujerito y el no sé qué. Vale, entonces, también nos pueden aparecer aquí, no veo ninguna, resina, ¿no? No es una madera muy resinosa este pino, pero a veces pues hay pinos que se utilizan para sacar resina que te aparecen con bolsas de resina incluso. A veces pues otra serie de efectos, acebollamientos, fendas, tal, fisuras internas, crecimientos, más tal, ¿no? Pero bueno, es con lo que tenemos. Lo que pasa es que, claro, la madera que se usa aquí viene de secadero, o sea, está tratada para antibicho, viene ya con una madera que necesita. Viene, Pero aquí no vamos a cortar un árbol y vamos a poner ya. la madera viene ya. Sí, no, y para tallar bueno, si queremos tallar de una forma muy técnica y muy correcta, la madera tiene que estar igual de seca que esos muebles, ¿no? Digo, porque bueno, el tema artístico, pues yo lo hago, ¿eh? Y pues coger un tronco que se seque completamente es muy difícil, no, entonces paciencia, pero a veces también tiene su gracia, ¿no? De cómo va a evolucionar después ese tronco, de cómo se va a mover, cómo se abra, pues puede tener su valor añadido, ¿no? Pero tanto para hacer mueble como para hacer una talla técnicamente bien hecha, necesitamos trabajar con madera seca, ¿no? ¿De qué porcentaje hablamos? ¿8 o 10? Porcentaje de humedad. Un 8, un 10, 12 como mucho, ¿no? Algo así. Vale. Bien, entonces necesitamos madera seca. ¿Cómo secamos la madera? Y así vemos de dónde salen las tablas estas. A ver, la madera, la humedad que tiene un árbol es muy variable dependiendo de especies, pero es muy grande, ¿no? Tenemos por una parte la humedad que nos aparece por dentro de la savia de la madera, la humedad que nos aparece, que circula por dentro de estos tubitos, y por otra parte la humedad de composición de la pared celular, ¿no? La de la savia se pierde muy rápido realmente, ¿no? Incluso, yo no sé por aquí, pero había zonas y con algunas especies de madera que los metían hasta en ríos, para que él hiciera un lavado, una vez cortada, para que hiciera el lavado interior de la célula, ¿no? Pero bueno, luego el resto lo va a hacer por el contacto con el ambiente o con métodos. Bueno, al final es el contacto con el ambiente. Aunque lo metas en un autoclave, lo metas en un secadero, lo metas donde sea, lo que estás haciendo es variar las condiciones ambientales para que la madera se seque antes, ¿no?
¿Cómo funciona? ¿Por qué se seca la madera? La madera tiene un comportamiento higroscópico muy grande, ¿no? Tiende a igualar siempre la humedad con el ambiente. Y esto lo va a hacer siempre, aunque esté ya seca y muerta, y como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, si tiene un grado de humedad elevado y el ambiente tiene un grado de humedad menor, la madera va a tender a perder esa humedad hasta igualarlo con el ambiente. Vale, ¿qué pasa con eso? Si tú tienes un tronco de unas dimensiones importantes, en principio tiene la corteza de protección, va a estar aislando ya un poco del ambiente. Pero luego, cuando empieza a secar, lo primero que va a secar es lo que está más exterior, porque es lo que está en contacto con el ambiente y higroscópicamente va a intentar igualarlo con ese ambiente, ¿no? Entonces, esto se produce un secado que no es regular. Se seca exteriormente e interiormente, pues con el paso del tiempo se irá secando. ¿Esto qué nos produce? La madera, con el cambio de humedad, cambia de volumen. Es inevitable, ¿no? Aquí no sé si se nota mucho de invierno o de otoño a primavera, verano, las puertas o tal, rozan, no rozan. No sé si aquí es un problema, en muchas zonas lo es, ¿no? ¿Cuándo te roza una puerta? En otoño, o sea, perdón, sí, en otoño-invierno. No es dilatación, porque la temperatura es menor, es por la humedad que coge del ambiente, hincha un poquito y produce ese pequeño aumento de tamaño. Bien, ¿qué nos pasa con un tronco si lo dejamos secar? Pues que la parte exterior se seca, pero la interior no está seca. Entonces, muchas veces la parte exterior pierde volumen y la interior no. Esa pérdida de volumen, con eso no podemos luchar. Lo que hace es, si esto de dentro no pierde volumen y lo de fuera sí, se nos abre, se nos raja y nos empieza a producir fisuras. Dependiendo de maderas, se producen más o menos. Y ahí, por ejemplo, hay una propiedad muy interesante que no se habla para muebles ni a nivel técnico, que las células estas, aparte de la flexibilidad que permiten un poquito de ese cambio de volumen, absorberlos sin romperse, es la cohesión que tiene entre las fibras. Y para la talla va a ser muy importante además. Hay maderas que enseguida se desfibran y otras que no. Entonces, estas maderas que son así que no tienen esa cohesión fuerte y no son muy flexibles, tienden a abrirse mucho más. En cualquier caso, lo que primero se seca es lo de dentro, y le va a ir costando mucho más secarse lo de fuera. Lo primero que es secarlo de fuera y le va a ir costando mucho más secarse lo de dentro, por ese comportamiento higroscópico que no está en contacto con esa humedad del ambiente. ¿Esto qué nos supone? Pues que a lo mejor coges un tronco así grande, han pasado 20 años y la parte de dentro no está seca. O sea, si lo abres te puedes encontrar la humedad. Entonces, claro, eso es inasumible, ¿no? Ya no hablo de mueble, vamos a pensar en tallar madera. Si lo queremos hacer no es lo mismo hacer una pieza más artística y que busques que tenga ese movimiento tal, que tengas que hacer una virgen. ¿Qué virgen hay por aquí? Un montón. Pues que te encarguen hacer una inmaculada, que tiene que ser una reproducción exacta de otra que hay. Eso no se puede mover, eso tiene que quedar perfecto. Bien, ¿qué hacemos para secar la madera? Pues lo más lógico es hacerlo tabla. Haciéndolo tabla, conseguimos que la superficie que está en contacto con el ambiente sea mucho mayor, ¿no? En vez de tener el tronco que al final solo tiene esto, pues ya tendríamos todas unas superficies de contacto. Entonces, dependiendo del espesor de la madera, tarda más en secarse. Es muy raro ver secciones de madera de más de 10 centímetros. Ya cuesta. Tropicales puedes llegar a 12, 12 y medio, ¿no? Pero es muy raro. Porque a partir de 5 centímetros de esos 10 ya se te dispara y dependiendo de especies de madera ya te va a costar mucho conseguir. Vigas o cosas de estas de madera maciza que se hacen, pues muchas veces están agrietadas, están abiertas y no pasa nada. O sea, estructuralmente te aguantan. En construcción, sí. Sí, que conste que en construcción hemos perdido mucho el tema. Y fue culpa, yo estudié aparejadores en la otra vida, o sea, mejor vida y dejé el tema. Pero yo cuando estudié la carrera, a mí no me estudiábamos mucho de estructura metálica, hormigón armado, todo, tal, pero la madera no la tocamos absolutamente nada, nada. Con la entrada del código técnico,
se quiso recuperar el tema, ¿no? O sea, llevábamos 4 o 5 mil años usando la madera, entró el hormigón hace 100 y pico años y nos olvidamos de la madera completamente, ¿no? Ahora han querido recuperarla, pero un problema que hay, crítica, así que le meto al tema, ¿no? Ahora todo tiene que ir certificado, tú no puedes usar estructuralmente. No va a haber, es muy difícil que un arquitecto se salga de una norma, ¿no? Así como los ingenieros de caminos pues, lo hacen para hacer diseños de puentes o tal, bajo su responsabilidad, hacen cosas, un arquitecto es muy raro. Entonces, si no te certifican, hablo por ejemplo del castaño, conozco porque se trabaja en Galicia, si tradicionalmente se hacía estructura de castaño, o de enebro, mirad esto, Sabina o enebro, esto es la zona de Segovia, Castillo tal, se usaba para hacer estructura. Esta madera, bueno, aparte que está muy protegida ahora tal, el castaño no es certificable, no la certifican. Entonces nadie va a hacer estructuras de castaño, porque nadie te lo va a firmar, nadie va a tal. Entonces has perdido la construcción tradicional de madera, con la madera tradicional. Iremos, ahora cuando hablamos de estructuras de madera, pues casi todo vamos a veto laminado, vigas, o sea, viga maciza de madera para construcción, poquito, ¿no? No sé si alguien se meterá más con el tema, pero bueno, que no es una cosa muy habitual. Bien, ¿a qué venía esto? Estábamos cortando la madera. Sí, para secarla, la cortamos. Sí, por el secado de la madera. Entonces, lo habitual en madera, ya digo, conseguir 10 centímetros de madera es muy complicado. ¿Cómo cortamos la madera? Hay distintas técnicas, pero la más habitual, paralelo, ¿no? En maderas tropicales grandes sí que se hacen cortes radiales, hay distintas técnicas buscando tema estético, más aprovechamiento, como sea. Pero lo más habitual, y es lo que tenemos aquí, lo que más solemos encontrar, corte paralelo haciendo tabla. Vale. Esto pues también nos supone un problema. Tenemos este tipo de cosas, ¿no? O sea, un problema, a ver, o una ventaja, que puede quedar bonito, tal, ¿no? Pero bueno, la madera la cortas en tablas, con el sistema que sea, natural o condicionando las condiciones ambientales de humedad, temperatura tal, consigue un secado más rápido, pero en cualquier caso se seca. Al secar la madera, incluso en tabla, no se abre, ya no se deforma porque no tiene esa tensión, pero sí que se deforma, se alabea, ¿no? Antes de trabajarla, cuando ya está seca completamente, se cepilla y ya, pues digamos que como está ya bastante estable, salvo esos pequeños cambios de humedad que tenemos con los ciclos del año, la madera ya la podemos considerar estable. Vale, entonces lo que nos encontramos para trabajar la madera son tablas. Las tablas, bueno, esta está encolada, pero a ver si tengo yo aquí alguna que se vea el corte más tal. Vemos los anillos así. Entonces, ¿por qué se nos usan? O sea, ¿cómo sería esto? El arbolito nos vendría así, lo hemos cortado en láminas y nos hace estos anillos. Entonces, la madera que nos vamos a encontrar es esta que trabajamos así. Vale. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos que hacer esa Virgen del Carmen que tiene una sección que necesitamos un bloque de 60-70 centímetros de ancho? Encolar. O sea, para trabajar técnicamente bien deberíamos encolar, ¿vale? Pero bueno, las técnicas de encolado tal son distintas y a veces pues cuando haces un tablero alistonado buscas, si habéis fijado, las vetas la dirección de la veta va cambiando precisamente para compensar esas pequeñas tensiones que producen los cambios de humedad. Yo si fuera para una talla, pues quizá me preocuparía más de buscar esa continuidad dependiendo un poco lo que quiera hacer, ¿vale? Si quiero hacer un volumen grande que además luego va a ir policromado y no sé qué, no. Voy a buscar que me quede lo más estable posible y compensado y tal. Pero si lo que busco es hacer una talla, un relieve, por ejemplo, que es un poco lo que vamos a ver, en el que quiero ver la madera y quiero ver la veta y quiero ver tal, pues estos cambios de veta me van a condicionar mucho luego el tema estético, ¿no?
Por eso decía que prefería, o sea, desde el punto para aprender nos sirve igual y no hay ningún problema, ¿no? Pero no, pero que no es fácil. Yo por eso, joder, decíais, yo de hecho en Galicia para comprar tilo me lo traen de Valencia. O sea, allí no hay tilo y no hay tal. Pero entonces digo, a lo mejor por aquí sí que había más posibilidad de todo. Pero bueno, no es una madera de una calidad demasiado buena. Pero bueno, ya digo, hasta mejor, para aprender, mejor ver los defectos, ver tal, y sin problema. ¿Veis aquí, por ejemplo? Pues eso, necesitábamos unas piezas de un tamaño mínimo, 15, 20, pues no siempre consigues una sección de madera de ese tamaño, porque para el aprovechamiento, el secado, por lo que sea, pues se hacen piezas más pequeñitas. Bueno, pues encolas y tienes la pieza completa. No hay problema. Bien. Entonces, lo que es la madera, bueno, a veces también, he hablado de eso, cambios de color. Esto no tengo claro por qué es en este caso, ¿vale? A veces aparecen vetas así de colores más oscuros, más tal. A veces son ataques de hongos, la reacción que hace el ataque del hongo, no el hongo. Reacciona a la madera y cambia de color. Pero no lo tengo claro en este caso, ¿eh? No. Por ejemplo, el nogal es muy característico, esta veta oscura, negra, que saca a veces, pues es por el proceso de lignificación, por tal. Vale, o sea, también tenemos cambios de color que a veces no afecta a la dureza, a veces sí, ¿eh? Bien, voy a recoger esto. Las pajitas estas las voy a tener presente todo el tiempo, porque esto que os he contado, veréis que es muy importante. Sí, me funciona muy bien. Y ahora ya que es difícil conseguir pajitas de plástico, las conservo con mucho cariño. Esto es anterior a que las prohibieran y las voy a guardar. Si el plástico lo utilizáramos con un poquito de cabeza, no sería de lo más ecológico que hay. Las bolsas que antes nos regalaban en los supermercados, llegábamos a casa y las tirábamos, y ahora ves estas de que las pagas y tienen agujeros, tienen tal... Claro, pues mejor aprovechamiento que tiene eso, no sé si lo hay. Bien.